Hoy vamos a continuar con el estudio de Juan y estamos en el capítulo 3. Es una de las escenas comunes, pero al igual que las escenas comunes, eh, pueden ser muy recurrentes y mencionadas dentro de lo que puede ser el argot cristiano. Pues puede ser que tal vez no lo hayamos comprendido del todo y que siempre tengamos la capacidad de asombrarnos con lo que Dios puede hacer solamente a través de su palabra. Y el sermón de hoy lo he denominado una nueva raza en Cristo. Y eso está basado en los primeros versículos del capítulo 3 de Juan. Y hablando de esto de una nueva raza, pensando en qué podría ser un nombre que le haga fidelidad a este mensaje, pensaba en esto de, porque vamos a hablar del nuevo nacimiento, la importancia de nacer de nuevo y la importancia de haber realmente disfrutado o estar disfrutando de ese nuevo nacimiento. No sé si les ha pasado que a veces vamos a una cita médica y parece que el médico, en lugar de querer ayudarte, es como si el médico no estuviera haciendo lo mejor como para proveerte una solución, y tal vez como que naturaliza mucho tu enfermedad. A veces hay enfermos que no se sienten muy empatizados con el médico, o tal vez hay profesiones como los militares que tal vez les es más natural lidiar con la muerte porque es lo que tienen que ver a diario en medio de sus conflictos civiles y demás. Y al igual que las profesiones que están cercanas a la muerte y a la enfermedad, ellos experimentan una especie de frialdad con el tema de la muerte y lo que significa esa condición que tal vez a otros nos conmueve. A sí mismo es la fe. Entre más nosotros nos exponemos a lo que realmente significa la vida en Cristo, entre más tú puedas exponerte a conocer cuál es la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica, entonces para ti va a ser menos natural la muerte de un mundo que no ama a Dios, un mundo que está muerto. La Biblia dice que hay un mundo que sin Él está muerto, que la verdadera vida está en Él. Y entre más nosotros nos exponemos a lo que es la vida, entonces más nosotros vamos a rechazar la muerte de un mundo que no vive con Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Y quiero que vayamos juntos al capítulo 3, versículo 1, y que expongamos nuestra alma, nuestro espíritu a realmente esto de qué significa estar vivo. Y quiero que lo leamos como muy concentrados en lo que Jesús mismo está explicando que significa la vida. Y después de esto juntos oremos. El capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales?
Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Y yo quiero pedirte que en estos momentos me ayudes a rogarle a Dios que nos muestre a Cristo y cómo Él puede ayudarnos a entender qué significa ser una nueva raza, tener un nuevo nacimiento en Él. Oremos juntos. Dios, muéstranos a Cristo hoy. Muéstranos su obra. Muéstranos la manera en la que solamente tú puedes transformar. Solo tú eres Dios. Solo tú tienes la capacidad de transformar la muerte en vida, Señor. Y si tú viniste a darnos vida, Señor, guárdanos, Señor, de creer que estamos vivos cuando en realidad estamos muertos. Señor, y aquellos que están vivos en ti, han puesto tu confianza en ti para vida eterna, fírmalos hoy. Pero a todos, Señor, por favor, muéstranos a Cristo. Y cómo su vida en nosotros es nuestra esperanza de existir, de gozarnos, de sentido. Que sea tu nombre glorificado, tu santidad, tu gran nombre exaltado en la vida de personas que hoy nos reunimos para entender más el significado de la vida que solamente tienes en ti. Te entregamos este tiempo, Señor, y nuestros corazones. Amén. Durante este tiempo vamos a estar viendo qué significa esto de nacer de nuevo y cómo este nuevo nacimiento crea una nueva raza en Cristo. Y esto vamos a verlo a través de 3 puntos, y estos 3 puntos vamos a mencionarlos. Estos 3 puntos serán: una nueva raza no puede ser religiosa. El Evangelio de Juan es como si fuera mostrar a Cristo de una forma hermosa y sublime, grande, pero también al mismo tiempo es como una muestra del antagonista que ese asombro tiene en nuestras vidas. El enemigo de ese asombro es normalizar la relación con Dios, una religiosidad vacía. El segundo punto va a ser: solo la nueva raza verá el reino de los cielos. Son los que nazcan de nuevo. Y el tercer punto será: mira a Cristo y disfruta de esa nueva vida. Y vamos a ver los primeros versículos para definir este primer punto, que es: una nueva raza no puede ser religiosa solamente. El versículo 1 del capítulo 3 dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y esos 3 versículos nos ayudan a entender una escena. ¿Cómo sucede? ¿Quién viene? ¿A dónde va? ¿En qué momento? Analizando y respondiendo estas preguntas, nos damos cuenta cuál es el propósito de Juan al querer poner esto como la perfecta historia para mostrarte a ti cómo es esto de nacer de nuevo, cómo es esto de que Dios está creando una nueva raza de humanos en Cristo. El versículo 3 dice, el capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. O sea que lo que está haciendo aquí Juan es describir claramente el perfil de Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los fariseos. Los fariseos eran no como la connotación que socialmente tienen. Me encanta recordar eso. Hoy podemos decirle a alguien que si es un fariseo tiene una connotación totalmente negativa. Ahí va ese fariseo. Podríamos decir que sería un insulto. Pero en esa época los fariseos eran personas de bien, admiradas por la sociedad. Y este fariseo no solamente era una persona de bien admirada por la sociedad,
por cualquier cosa, sino que sabemos que los fariseos se caracterizaban por su alto perfil, no solamente moral, sino por su sabiduría teológica, por estar organizando el culto a Dios. Y no solamente de cualquier manera este fariseo tenía esas características, sino que él era prominente entre los judíos. Parece que se había ganado el corazón de los judíos. Los judíos podían conocerle como aquel que protagonizaba, tal vez era un líder importante, tal vez no solamente era un líder en la religión, sino también se caracterizaba. Lo que vemos esta descripción en Juan 3 es que ellos podían reconocerle como un líder, no solamente los que estaban en medio de los cultos, sino también los judíos, los que estaban haciendo parte de esas ciudades. Era importante por su perfil y estatus. También seguramente si tenemos estas características en ellos, en este personaje, es porque él seguramente tenía también un buen testimonio de vida. Seguramente tenía un perfil de nada que decir. Y esto es muy importante cuando Juan lo expresa para entrar o hacer introducción a lo que significa nacer de nuevo. Porque no escoge el Señor cualquier perfil, sino un perfil de una persona sabia espiritualmente, una persona que mantenía en la iglesia, una persona que tal vez podía decir y acostarse en sus noches confiado de cuánto conocía a Dios. Y aún las personas viéndolo a él como un ejemplo a seguir. Una de las cosas que nos queda claro dentro del reino de Dios es que aún van a haber pastores que están predicando y personas convirtiéndose a Cristo y ellos sin haber nacido de nuevo. Y lo que nos dice este texto es que este hombre era un hombre que efectivamente era así, tenía todo el perfil para que la gente pudiera aún seguirlo y admirarlo y reconocerlo como alguien importante. Pero vamos a ver la historia, cómo se desenvuelve. El versículo 2 del capítulo 3 de Juan dice: vino Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces las palabras de Nicodemo y la escena nos hablan mucho de su corazón. Él era un personaje famoso religiosamente, tal vez caracterizado por ser estricto con su religión, su culto, y tal vez una persona de características sólidas, seguro de sus convicciones acerca de Dios y de la manera de cómo él lo adora. No era conveniente que lo vieran hablando con un nuevo maestro que no estaba haciendo a favor de ese templo y ese ritual que ellos tenían como fariseos. Ellos eran un círculo cerrado, habían estudiado por mucho tiempo y habían hecho muchos esfuerzos para llegar ahí. Así que Jesús no era una persona grata para ellos, porque era como una persona que estaba predicando de algo diferente a lo que ellos habían preparado durante tanto tiempo. Entonces, a pesar de que estaba esa lucha, tal vez cultural, Nicodemo, al ver, dice aquí la palabra de Dios, que él sabía que había venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él sabía que históricamente lo que él había estudiado, cuando los profetas eran verdaderos, eran respaldados por Dios. Y no solamente estamos viendo un respaldo en Jesús, sino que los milagros y la vida de Jesús eran lejos. Muchas evidencias, muchos milagros, muchas obras de restauración en los enfermos y una proclamación con autoridad que nunca jamás nadie había visto. Una de las características que hablaban de Jesús, habla como quien tiene autoridad. Solamente la manera en la que Jesús hablaba era algo sobrenatural, fuera de los parámetros. Aún así, si eso no fuera suficiente, sus milagros y todo lo que era su vida era tremendamente evidente, que era sobrenatural. Entonces Nicodemo, parece que Dios le está llamando. A pesar de su orden rígido religioso, parece que Dios está alumbrándole el entendimiento para que él pueda ver que en Jesús hay algo más que un maestro cotidiano. Y por eso él, en medio de la noche, dice el versículo 2, vino Jesús de noche.
En una hora en donde tal vez nadie pueda verlo y se esconde tal vez de la gente que le conocía porque era un personaje famoso. Entonces va y busca a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Era una hora no visible, pero había un reconocimiento lejano que en su conciencia le decía: este personaje es más que un maestro cualquiera, yo tengo que ir a ver qué está pasando con este hombre. No puedo dejar esto como una página cualquiera, como un acontecimiento cualquiera. Su propio conocimiento inundaba su conciencia para apuntar a que Cristo tal vez era aquel que el pueblo judío estaba esperando. Y eso nos recuerda también nuestra condición. Tal vez nosotros podemos venir, tal vez tú puedas venir a la iglesia un día como hoy, pensando que tal vez en Jesús hay algo, pensando que tal vez en Jesús, por lo que hemos escuchado de Él, su historia y las cosas buenas que hemos visto, tal vez en Jesús hay algo más que un maestro. Pero tal vez así como Nicodemo venimos así, dando un paso dudoso, como para que nadie nos vea. Todavía no es lo suficiente como para entregarle la plenitud de nuestros días. Y podemos venir con una leve duda, solamente como para ver si Él hace lo suficiente para aclarar si realmente vale la pena seguirle. Tal vez tú seas como ese Nicodemo. Tal vez necesites conocer más acerca de la grandeza que hay en Cristo. Juan 14:10 dice así la palabra de Dios: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Lo que estaba viendo Nicodemo no solamente era un personaje sobrenatural que llamaba su atención. El problema con Nicodemo es que él estaba acercándose a Jesús por la curiosidad de sus milagros, por la curiosidad de su predicación y por la curiosidad del revuelo que estaba ocasionando en este lugar. Pero lo que él todavía no entendía era que los milagros de Jesús eran las manos de Dios, Dios hecho hombre, haciendo esto, caminando sobre la tierra. Nicodemo podía ver que había algo en Jesús especial, pero Nicodemo no podía ver a Dios en Jesús. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida. Y este tema es crucial, mis hermanos, este tema es muy importante. Nos hemos dado cuenta dentro del proceso cristiano que no importa cuánto tiempo nosotros llevemos, una y otra vez vienen testimonios de años y de años de asistencia a la iglesia, y al cabo del tiempo una predicación y una centralidad en el evangelio hace a personas reconocer que tal vez venían viendo a Jesús como un personaje interesante, pero no lo veían como su Dios. En pocas palabras, así como dice este texto, no habían nacido de nuevo. Y por eso este tema es crucial, porque tal vez este tema te habla a ti. Tal vez tú vienes aquí reconociendo que hay algo especial en Jesús, pero tu corazón todavía no palpita porque Jesús es Dios y es el Señor de tu vida y que ha hecho una nueva raza de ti mismo y te ha permitido nacer a una nueva realidad que solamente Él puede producir. Entonces Jesús, conociendo esa realidad, siendo Dios, Él piensa en una manera de mover los cimientos del edificio religioso de Nicodemo. Y Él se planea una respuesta que también hoy puede sacudir tu edificio religioso, y quiero que estés atento a esto y que puedas decir hoy la verdad acerca de tu realidad, si realmente estás experimentando ser una nueva raza en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo o no. Pero antes de pensar en la respuesta de Jesús, vamos a preparar el terreno con unas conclusiones que ha hecho J.C. Wright. En el libro que repartimos para ustedes hace un tiempo, Las Doctrinas de la Gracia, él es un puritano que ha logrado en uno de sus estudios compactar algunas de las características de qué significa un cristiano. Juan 3:3 nos habla de una de las conclusiones que vamos a ver ahora acerca de qué significa nacer de nuevo y la importancia.
¿Por qué es tan importante nacer de nuevo? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Dice Jesús en Juan 3:3, adelantándome un poco, el que no nace de nuevo, óyeme bien ahí donde tú quiera que estás, es una declaración de Dios hecho hombre. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús es: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto tiene unas características según J.C. Wright, y es que el que no ha nacido de nuevo tiene una diferencia abismal del que sí ha nacido de nuevo. Hace poco repartimos un folleto que decía cuáles son esas características. Y es que todo aquel que ha nacido de nuevo no es una persona que practica el pecado. Si tú has nacido de nuevo, tú no practicas el mismo pecado. Es una característica de los nacidos de nuevo. Esto no quiere decir que los cristianos nacidos de nuevo no pecan. Yo no estoy diciendo eso. Yo peco y todos pecaremos, así tengamos la máxima comunión con Dios, hasta que Cristo vuelva y nos rescate este mundo caído y este cuerpo caído. Pero los que no han nacido de nuevo son personas esclavizadas en pecados similares. Primera característica de los nacidos de nuevo: son personas que no practican el pecado. Segunda característica, según J.C. Wright: amor por los que siguen a Cristo, es decir, amor por los que han nacido de nuevo, por la iglesia. Se caracterizan por un amor genuino, por una entrega por aquellos que aman al Señor. Y tú puedes hacer en este momento un checklist en tu vida para prepararnos en este tiempo. ¿Tú te sientes esclavizado por los mismos pecados? Tal vez has cambiado cosas, pero si hay un pecado en permanencia todo el tiempo ahí, si no amas a la gente que Dios ha amado, ya tienes dos chulos, dos checks dentro de las personas que han nacido de nuevo y los que no. Otra característica de los que ya nacieron de nuevo, primera de Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Amor por la gente, amor por las personas que están siguiendo a Cristo. Característica cuarto, primera de Juan 5:4 nos hace referencia a esto: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, esa característica es que el que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de enfrentar las tentaciones que el mundo le trae, las corrientes hacia donde el mundo le quiere llevar. Puede decir no a lo que el mundo le ofrece y vence en el poder de Cristo. Seguramente no en todas y 100% de las oportunidades, pero el poder de Cristo se evidencia, vence al mundo. Última característica: el que es nacido de nuevo se mantiene puro. Primera de Juan 5:18 para los que quieran verlo. Hay una perseverancia en apartarme para Dios y conservar una vida santa para Él. No quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que somos sin mancha. Lo que quiere decir es que su vida entiende en su entrega que realmente su vida debe ser como lo que Dios espera, y hay un esfuerzo y una entrega genuina por mantenerse puro, por mantenerse santo para Dios, apartado para Él, no perfecto, apartado. Así que si hay una característica de esta que no esté presente en tu vida, no tengas problema. Tal vez hay unas características que no sean tan evidentes en ti, y no todas las características se presenten de forma similar en todos, en la misma dimensión e intensidad. Pero cuando tú ves que ninguna de estas características son evidentes en tu vida, lo más probable es que tú no experimentes hoy un nuevo nacimiento en Cristo. Y no tiene nada de malo de reconocerlo. Lo importante es que hoy escuchemos de la misma voz de nuestro Señor y Salvador cómo nacer de nuevo y cómo experimentar ser una nueva raza en Cristo y por fe en Él. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad de esas características en distintas personas. Algunas son más claras y visibles que otras, pero una cosa es cierta: los que tienen estas características han nacido de nuevo, dice J.C. Wright, y estamos de acuerdo con eso. Yo le añadiría una cosa: amor por su palabra. Una de las cosas que nace cuando un niño nace, lo primero que yo vi a mi hija hacer de forma impresionante, que nadie le había enseñado, fue respirar. Nadie le enseñó a respirar y ella empezó a respirar.
Y después de que ella ha tenido la capacidad de respirar, lo primero que mandan a hacer después de limpiarla es a que lacte, a que coma. Nadie le enseñó a comer, pero como si hubiera aguantado hambre durante 9 meses, mi hija empezó a comer desaforadamente y todo el mundo decía, nació como con hambre. Porque lo primero que hace una persona que nace de nuevo, después de respirar, es comer. Así que si tú has nacido de nuevo en Cristo, entonces tú tienes hambre del pan de vida que solamente hay en la palabra de Dios. Si estas características no están presentes en tu vida, tal vez tú estás muerto espiritualmente, pero estás aquí en la iglesia. Así como Nicodemo en algún momento, metido en la iglesia durante mucho tiempo, aún reconocido por ser un líder, pero realmente no había nacido de nuevo. Hay 2 opciones en tu realidad hoy. Solamente hay 2 maneras de categorizarte hoy a ti. O no eres nacido de nuevo y nunca has experimentado ver el reino de Dios, la obra de Cristo en tu vida, o ya naciste de nuevo y necesitas ver más del reino de Dios a través de Cristo y fortalecerte. Pero si no tienes estas características que mencionamos ahora, probablemente tú necesites hoy nacer de nuevo y hoy puede ser un día hermoso. Segundo punto, solo la nueva raza verá el reino de Dios. Esto lo vemos en el versículo 3. Dice la respuesta de Jesús, la famosa respuesta de Jesús. Jesús le contestó a Nicodemo, cuando Nicodemo solamente venía por él por los milagros. El versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Cuando Jesús contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es como una respuesta cortante. Imaginémonos a Nicodemo entrando de noche a encontrar a Jesús, diciéndole, como en pocas palabras, diciéndole, sabemos, como revelando lo que estaban hablando los maestros y fariseos. Nosotros evidenciamos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si Dios no está con él. Como si él estuviera halagando a Jesús, como si él estuviera seguro de que ha descubierto algo especial en Jesús. Pero Jesús, conociendo su corazón, hace una respuesta que apunta a la base de toda su estructura de fe y le derrumba. Y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Su emoción al creer que había descubierto algo en Jesús es derrumbada por la respuesta de Jesús diciéndole algo que él definitivamente no tiene. Y tal vez esto sea la afirmación para ti. Aunque Jesús sabía que él era un personaje reconocido y conocía mucho acerca de religión, acerca de rituales y de la Biblia, aún el Antiguo Testamento, él le dice, en verdad te digo, esta expresión en verdad, en serio. Él viene emocionado, pero Jesús, cuando usa esta expresión y cuando en ese tiempo se usa la expresión en verdad, es que ponme atención, porque
que lo que voy a decir ahorita es cierto sobre toda cosa. Necesitas comprender lo que te voy a decir, y es que si tú no has nacido de nuevo, nunca, no podrás ver el reino de Dios. Y esto es importante porque cuando él dice nacer de nuevo, es la palabra en griego nacer de arriba, y entonces Jesús en esta expresión le está diciendo a Nicodemo algo que comúnmente se escuchaba y que bíblicamente se ve, y es la diferencia entre lo que viene de arriba y la diferencia en lo que es terrenal. Jesús está como si él estuviera enseñándole una doctrina diferente, pero con palabras muy conocidas. Él les está diciendo: eso que todo el mundo dice que viene de arriba, Dios que viene de arriba, las palabras, la bendición, todo lo que viene de arriba, hay un nacimiento que viene de arriba. Y si tú no tienes el nacimiento que viene de arriba, la palabra clave es, y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué estamos dedicando este tiempo hoy? ¿Por qué he insistido tanto en esto? Porque quiero que escuches con oídos espirituales lo que Dios tiene para decirte acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan importante? Miren lo que dice: porque si tú no has nacido de nuevo, la palabra clave de lo que dice Jesús y la esperanza, no grosera, sino la urgencia de Jesús ante una persona que tanto tiempo está convencida de que conoce la verdad, pero en realidad no conoce nada. Porque él dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra nos recuerda una doctrina clave que está en el libro que le regalamos, y es la depravación total. ¿Por qué el ser humano no puede ver el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El actuar de Dios, su plan de redención, el actuar en el corazón de la gente, asombrarnos por su gloria, por su trono, adorarle realmente por lo que es. Dice Jesús: no puedes. Hay una incapacidad inherente en el humano de poder ver a Dios y su actuar. La doctrina de la depravación total, según R.C. Bruce, nos recuerda que la depravación total es como un diagnóstico, como cuando vas al médico y te dicen: tú tienes esto, esto y esto. Y la palabra de Dios en diferentes características y en diferentes momentos, que ahora no tenemos tiempo de expandir, nos dice que una de las cosas que es evidente en la muerte espiritual, en la persona que está muerta, es que el diagnóstico principal es que no tiene conocimiento espiritual. No puede entender las cosas espirituales, no puede. Porque las cosas espirituales solamente pueden entenderse por las personas espirituales. Por eso Jesús después dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nunca jamás una persona que no haya nacido de nuevo se puede apasionar siquiera una milésima o un fragmento o una pizca por Dios, porque no puede entender las cosas espirituales. Primera característica. Segunda característica: sus afectos espirituales no son para Dios. No ama las cosas de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, es decir, una persona que está muerta, es una persona que no tiene afecto por las cosas de Dios. Por lo tanto, no puede amar venir a la iglesia como su prioridad. No puede amar a los hermanos, no puede amar orar, no puede amar buscarle. Tal vez hay personas que tengan rituales religiosos todos los días, pero sus afectos reales, ¿qué quiere decir? Lo que realmente ama, no tiene nada que ver con Dios. Tal vez le gustan los mensajes que vienen de Dios, la moral, las cosas que debe hacer, pero no ama a Dios y su gloria, no desea conocerle. Y nosotros tenemos que evaluar. Sus voliciones están afectadas, es decir, su voluntad es de continuo a ser totalmente opuesta a la voluntad de Dios. No es que se lo planee, es que simplemente es natural. No puede hacer lo que Dios quiere que haga, simplemente hace todo lo opuesto. Otra característica es que la actividad de los hombres es amar de continuo las tinieblas y huir de la luz. Amar lo que Dios no ama, amar lo que el mundo ama. No necesitas ser un sicario, una prostituta o un narcotraficante para ser una persona que está muerta espiritualmente. Simplemente necesitas no amar a Dios, no amar sus planes.
Puedes vivir una vida moralmente correcta desde que eres consciente hasta que te mueras, y aún así como Nicodemo ser celebrado por las personas que te rodean por ser un excelente estudiante, un excelente hijo, ir cada 8 días a la iglesia, pero nunca haber conocido a Dios, porque nunca amaste realmente a Dios, porque nunca amaste realmente lo que Él quería que hicieras. La actividad de los hombres es del continuo amar las tinieblas, y en la soledad de tu habitación solamente Dios sabe lo que amas. Y última característica, el pronóstico y el diagnóstico de estas personas es que como están de continuo haciendo el mal, no aman a Dios y sus afectos espirituales no son a favor de Él. Entonces, así se den cuenta o no, son los coequiperos de Satanás en un plan de destrucción para el mundo, conscientes o inconscientes. Entonces el pronóstico para esas personas es castigo y condenación eterna. La ira de Dios está sobre ti si no has nacido de nuevo. Y lo más grave de todo esto es eso. R.C. Sproul por eso comenta: nacer de nuevo es una necesidad absoluta para entrar en el reino de Dios. No existe purgatorio, no existe esto de que en el último momento me arrepiento. No estaremos seguros de eso. La condición universal necesaria para ver y entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, porque la conclusión de no nacer de nuevo es que, conscientes o no, somos enemigos de Dios. Dios necesita crear una nueva raza que realmente palpite por Él, que le ame, que se arrepienta de sus cosas, que conozca y llame al pecado como es, una ofensa delante de Dios. Y la obra del Espíritu Santo en esas personas regenere sus corazones para crear una nueva raza en Cristo. Y por eso es importante nacer de nuevo. ¿Qué es lo que no podemos ver si no nacemos de nuevo? El reino de Dios. Ayer estábamos meditando con el grupo de miembros. ¿Qué tenemos que decirle a la iglesia? ¿Que hagamos cosas? No, eso es moralismo y religiosidad. Necesitamos proponernos ver a Cristo, ver su trono, verle reinando, si Él es real, si Él es hermoso, si Él creó todas las cosas. Y así como dice Jesús, es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo: mira, te vas a perder de lo más hermoso que nunca jamás te vas a proponer, y es ver el reino de Dios, ver cómo se extiende, ver realmente a Dios cómo está obrando, ver que tú creas que vale la pena seguirle porque Él es santo, todopoderoso, sublime, su reino es inconmovible, gobierna sobre cada rincón, toda rodilla se doblará delante de Él. Tú nunca vas a poder ver eso, Nicodemo. Vas a seguir en tu religiosidad si tú no naces de nuevo. Es como si Jesús le estuviera haciendo un favor. Ese asombro que Él tenía cuando vino a Jesús: mira, detente, Nicodemo, esto no es una meta más que has alcanzado. No lo puedes hacer por tu cuenta. Necesitas nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios: pero cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su descendencia: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esta analogía es como la analogía del trigo y la cizaña, y es: cabritos y ovejas a la distancia se parecen, pero el buen pastor, cuando llegue el día, los separará. Hay una diferencia grande delante de Dios entre los cabritos y las ovejas. Las ovejas son pastoreables, los cabritos andan saltando independientes por ahí. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Y Nicodemo entró en un momento de asombro. Su edificio religioso estaba siendo sacudido, y eso espero que pase con tu vida hoy. Y responde Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Versículo 4. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En ese momento Nicodemo, con toda su sabiduría, la admiración de todo el pueblo, el reconocimiento entre los sabios de los sabios, queda como un niño.
se da cuenta que lo que le está hablando este maestro, que tenía tanto respaldo, para él es totalmente desconocido, y responde con una irracionalidad. ¿Puede acaso nacer un hombre, volver al vientre de su madre? Primera de Corintios 2:4 nos recuerda: pero el hombre natural no acepta las cosas de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nicodemo no podía entender esto. Yo no sé para ti hoy a qué te suena esto, pero Dios, hace poco hablaba con una persona también muy sabia, lee libros cada semana, y me dice: ¿qué es la religiosidad? Esto de la relación con Dios. Las personas buenas van al cielo, ya. Hay tanta ignorancia en medio de la sabiduría. De eso no se trata el evangelio. Es totalmente lo opuesto. Nos enseñaron: las personas buenas van al cielo. Cuando conocemos realmente a Cristo, nos damos cuenta que los que van al cielo son los pecadores, que reconocieron que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Así que el cielo va a estar lleno de pecadores, pero de pecadores arrepentidos, que nacieron de nuevo. Nicodemo no podía entender que realmente era una doctrina que no gobernaba su vida. No sabía cómo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esto es muy importante porque muchas veces confundimos. Por ejemplo, una de las cosas en las que podemos engañarnos con el tema de nacer de nuevo es que, si bien no se trata de volver al vientre de la madre, el nuevo nacimiento espiritual es un acontecimiento de una vez por todas, radical. Cuando sucedió, es evidente. Pero a veces personas, doctrinas, han creado círculos en donde es posible creer que hay un cristiano carnal, en donde pasa la mayoría de su tiempo viviendo fuera de la voluntad de Dios, sin amarle a Él, sin amar sus cosas. Y entonces esa persona se dice a sí mismo la mentira: estoy en el proceso, estoy en el aprendizaje, voy paso a paso, ténganme paciencia, no me juzguen, estoy aprendiendo. No se trata de volver al vientre de la madre. Pero cuando Eden nació, cuando nació mi hija, tal vez es de los acontecimientos más impactantes para mi vida. Yo veía la barriga durante 9 meses. Tal vez no sentía igual que mi esposa, mi hija y sus patadas, pero la sentía. Sabía que estaba ahí. La veíamos en las radiografías, en las ecografías, siempre me equivoco con esa palabra. La veíamos ahí, la veíamos moverse, voltearse, la barriga cada vez crecía. Pero el día en que nació, en el momento en que yo la vi, es como si algo hubiera pasado dentro de mí y pudiera entender realmente que esa era mi hija. Lo primero que pensé es: mi hija, es mi hija. Ella no nació hasta que nació y fue mi hija. Realmente lo vi como una convicción en mi vida, aunque estaba siendo preparada durante 9 meses. Tal vez Dios te ha preparado durante mucho tiempo y ha hecho muchas cosas para que tú nazcas de nuevo, pero el día en el que tú nazcas de nuevo van a haber evidencias y debe ser claro. Eso sucede una vez y para siempre. Se llama la regeneración. La regeneración no puede confundirse con un proceso largo de toda la vida. Si tú habías sido regenerado, has sido creado en una nueva raza. Corintios dice que todas las cosas viejas han pasado y hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido una nueva raza en Cristo, hemos sido creados. Así que es muy diferente nacer en la carne y el nuevo nacimiento espiritual. Así como el nacimiento en la carne es instantáneo, en un momento nació. Cuando naces de nuevo, tú naces a una nueva realidad, eres una nueva raza en Cristo. Y obviamente es un proceso mientras se van viendo más características de ese nuevo nacimiento. Pero desde ese primer momento tú empiezas a aborrecer el pecado. Desde ese primer momento tú empiezas a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Tú quieres someterte a sus preceptos, quieres vivir bajo el gobierno de Cristo, quieres amar a tus hermanos, quieres proclamar.
Él nos vivifica de las tinieblas y nos da vida espiritual. Eso no puede ser como cualquier experiencia. No puede ser como verse una película emotiva. No puede ser como leerse un libro bestseller. Si Dios da vida, mis hermanos, si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, esto tiene que ser un cambio de la noche al día. Y es por eso que Jesús dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Dios hecho hombre, en su misericordia, empieza como si fuera un niño Nicodemo a explicarle cómo nace de nuevo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos aseguramos de que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasa? ¿Cómo hoy tú puedes garantizar para tu propia vida que realmente has nacido de nuevo? Entonces, como un acto sobrenatural, Dios le permite al apóstol Juan narrarnos esta historia a nosotros, para ver al mismo Dios hecho carne explicándole a alguien cómo es esto de nacer de nuevo. Y dice Jesús respondiendo: en verdad te digo, otra vez en verdad, como si le dijera: ponme cuidado. Te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y así se nace. Para nosotros no es fácil de comprender, pero Nicodemo entendía perfectamente de qué le estaba hablando Jesús, porque las condiciones de agua y las condiciones espirituales eran profecías que se habían hecho al pueblo de Dios de lo que Dios haría en el futuro con el Mesías. Lo vemos en Ezequiel 36, versículo 25 al 27, como una profecía que se dará. Y dice el versículo 25: él era un fariseo y él conocía estas profecías. Y entonces Ezequiel, como un profeta cientos de años atrás, dice: entonces rociaré con agua limpia, hablando del pueblo de Dios, y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. De lo que estaba hablando Jesús es que la única forma de nacer de nuevo es que Dios mismo limpie nuestro corazón y nos limpie de nuestra idolatría, de todas las cosas en las que hemos puesto confianza que no es en Dios mismo. Nos limpie, porque estamos sucios de nuestra idolatría, de nuestro pecado, y que Él mismo haga un trasplante de corazón. Un corazón de piedra que no siente, que no ve, que no se mueve por Dios, que no se apasiona por su palabra, por su gente y sus propósitos. Y Dios mismo ponga un nuevo corazón. Un corazón que palpita por Dios, que anda en los estatutos de Dios. Un corazón, otras características de los nacidos de nuevo: andan en las leyes de Dios, las desean. El salmista decía: tu ley es mi deleite. ¿Cómo sabemos que estamos caminando por un camino correcto y que vamos a ser bendecidos? Porque Dios dice: camina por ahí. ¿Por qué nos interesa la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios, Dios nos muestra el camino. Y somos bendecidos por andar por ahí. Cuando somos desobedientes es porque nuestro corazón está duro. Y lo que Dios hace cuando una persona nace de nuevo es una persona que el corazón para los griegos y en esta cultura es las emociones, los sentimientos. Entonces tus emociones cuando has nacido de nuevo te dicen: esto que estoy haciendo es desagradable delante de Dios y tendrá consecuencias. Y tus emociones en tu corazón dicen: por ahí no. Y entonces tú anhelas en tus deseos, en tus emociones, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Hacia dónde Dios quiere dirigirme? Y empezamos a buscar su palabra, no como me toca, sino como la guía. Y por eso el salmista decía: mi corazón se deleita en tu ley, porque su corazón palpitaba por entender en Dios, en su palabra, cuál era el verdadero camino, cuál era la verdadera guía de su vida. Y esa es toda la explicación que Jesús le da a Nicodemo, solamente por lo que Dios hace en tu vida, para limpiarte primero y después para darte otro corazón, tú puedes nacer de nuevo.
Y parece sencillo, pero esto para Nicodemo era muy clave. Porque Nicodemo tenía toda una trayectoria, una historia, un ímpetu, un respaldo. Seguramente tenía dinero, estatus, seguramente era muy independiente en su relación con Dios, seguramente se creía muy capaz. Y llega delante de Jesús y Jesús amorosamente le dice: no puedes ni siquiera ver. Es más, es como si Jesús le dijera: todo eso que crees que es tu jactancia, no has visto nada. Solamente es posible ese nuevo nacimiento cuando nosotros entendemos que hay una incapacidad, porque estamos totalmente depravados y solamente Dios puede limpiarnos y cambiar el corazón. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que ese nuevo nacimiento es la promesa de Ezequiel. Dios pondrá su Espíritu en nosotros y su Espíritu es el que nos va a guiar a Él. La carne solamente puede producir cosas de la carne, deseos, pasiones, corrientes de este mundo. Así como dice Efesios 2, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, a los deseos de nuestro corazón, de nuestra mente. Eso es lo que nos dirige el mundo, las corrientes de este mundo. Pueden ser cosas buenas, mis hermanos, no se dejen confundir por las cosas buenas. Usted puede querer ser un buen esposo, una buena esposa, buen papá, buena mamá, pero tal vez son corrientes de este mundo también. Las evidencias de un nuevo nacimiento son: usted ama la palabra de Dios, ama obedecerla. Usted cuando peca se está dando cuenta que está ofendiendo a Dios y quiere corregir su camino y su corazón palpita por temor a Dios y obedecerle a Él. Si no es así, tal vez usted tiene una vida moralmente correcta, pero en la carne, por la moral que le enseñaron, y gracias a Dios por eso, pero no cometa el mismo pecado, el mismo error de Nicodemo, creer que es suficiente así. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Hay una nueva manera de vivir, hay una nueva raza. Es una nueva clase de humano que ahora puede palpitar por las cosas de Dios. Romanos 8:1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El nuevo nacimiento nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la ceguera, nos libera de la indiferencia con Dios, nos libera de la pereza por venir, de la pereza por leer, de la pereza por buscarle. Ya nos ha liberado Cristo por su obra de eso. Así que si no lo estamos experimentando, entonces hay dos opciones, mis hermanos: o no has nacido de nuevo, o no estás ejercitando ese nuevo nacimiento. Porque si tú has nacido de nuevo y sigues alimentándote con las cosas de la carne, entonces ese nuevo nacimiento y esa persona está totalmente raquítica. Pero Filipenses 1:6 tiene una objeción a eso, porque si dijéramos que eso es probable para siempre, entonces diríamos que es posible ser un cristiano carnal, y eso no es posible. Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Pablo dice: estoy persuadido de esto. Así que no depende de ti ni de mí. Si Dios te ha salvado y has nacido de nuevo, Dios no va a permitir que su obra se quede a medias. Él se garantiza el proceso. Sufra lo que sufras, cueste lo que te cueste, Él va a comprar a alguien para llevar a cabo sus propósitos. Así que tú llevas mucho tiempo frío, sin desear las cosas de Dios, sin anhelar su ley. Dios no está actuando ahí, algo está pasando. Yo no soy Dios para decir quién nació de nuevo o no, pero la palabra de Dios es clara. El versículo 7 dice Jesús: no te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Tienen, es Dios hecho hombre, Dios mismo diciendo tienen que nacer de nuevo. Tienen. Es un imperativo, no puedes ver el reino de Dios, no hay posibilidad de que por tu propia iniciativa puedas hacer las cosas que Dios desea para tu vida. Estás incapacitado, el hombre es incapaz. Y este discurso es no comercial. Hace poco estábamos en un grupo y mi mamá me dice que las personas que ella invitó no volvieron porque yo dije que no todos eran hijos de Dios. La gente se va, pero ¿qué queremos? Decirle a la gente: Dios te va a bendecir, Dios va a prosperar tu camino, solamente ora, siembra,
ora, bendice y ten fe que Dios te va a prosperar. No ha nacido de nuevo, ¿yo cómo le voy a decir eso? Garanticémonos primero que somos hijos de Dios. Pero no es comercial decirle a la gente que no ha nacido de nuevo. Y tal vez por eso va a costar más crecer como una iglesia bíblica. Pero ¿qué queremos? ¿Gente que crea que es hija de Dios cuando va de camino al infierno? ¿O gente que realmente hace la pausa y diga, uy, yo como que no he nacido de nuevo? Jesús hubiera podido usar a Nicodemo, era muy influyente. Este es el líder que yo necesito, hubiera podido decir Jesús. Jesús vio su corazón y con misericordia le dijo, tienes que nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es Dios quien lo hace, no sabemos cómo sucede. Por eso es tan importante entender esto. Dios puede estar ocasionando aquí en tu vida hoy, si tú estás atento y sientes que Dios está hablando a tu corazón, en este momento el Espíritu Santo puede estar soplando vida a tu espíritu. Pero primero tiene que haber una conciencia de tu incapacidad. Y si tú no ves amor por Dios, por su ley, por su palabra, por las personas que también le aman, considéralo. Y si tú crees que has nacido de nuevo y realmente has confiado en Dios y ves otras características presentes en tu vida, pero otras no, el diagnóstico es claro, necesitas fortalecer tu vida espiritual. Pero si tienes un borrón ahí que no sabes, no estás seguro, hoy es el día en donde el Espíritu Santo te está diciendo a ti, tienes que nacer de nuevo, nunca verás el reino de Dios si no lo haces. Eclesiastés 11:5 dice, ¿cómo no sabes cuál es el camino del viento? O cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. No sabemos cómo sucede, pero Dios forma a cada humano en el vientre de la mujer. Y Dios puede estar formando una nueva criatura en ti hoy. Ezequiel 36 nos lo recuerda nuevamente. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Esa promesa que solamente Dios puede hacer. Y Nicodemo, desconcertado, tal vez al igual que tú hoy, vuelve y pregunta, dice Nicodemo, el versículo 9, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo así? Jesús le responde, tú eres maestro de la ley, tú eres maestro de Israel, ni siquiera de la ley le dice Israel, o sea, tú te caracterizas como esos líderes que la gente admira y le están enseñando a la gente acerca de Dios y no entiendes estas cosas. Imagínense la vergüenza de Nicodemo. ¿Por qué Jesús hace eso? Jesús parece como duro. Jesús quiere derrumbar sus seguridades. Hoy Jesús quiere que tú reconozcas tu incapacidad. Yo quiero decirte, mira, nosotros hemos tenido miembros entre nosotros que al hacer un proceso, después de una entrevista, nos aseguran que han nacido de nuevo y meses después vienen a nosotros a decirnos, no he nacido de nuevo. Gloria a Dios por eso. Porque ¿qué pasaría si esa persona cree en la afirmación de una iglesia? No somos nosotros los que pueden decir eso. Pero ustedes tienen que estar muy atentos y ustedes son responsables de verlo en su propia vida. ¿Realmente ustedes están viendo las evidencias de un nuevo nacimiento en su vida? Si hoy usted puede decir yo como que no he nacido de nuevo, gloria a Dios por eso. Porque hoy es el día en donde usted tal vez puede nacer de nuevo y despertar a eso. Si hoy usted puede decir, efectivamente yo veo esta evidencia en mi vida, no por mí, sino por la gracia de Dios, yo veo cómo Dios pone ese deseo por su palabra, yo quiero obedecerle, quiero proclamarlo, quiero amar a los cristianos, quiero ver prosperar su reino, gloria a Dios. Dios le ha visto con gracia y hasta aquí le ha traído. Afírmese y siga adelante porque Dios está con usted. Pero si no, hoy es el día. Juan 5:39 dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús mismo después les explica a los fariseos, ustedes van y hacen cosas buenas y examinan y se meten en la Biblia porque creen que ahí está la vida, en hacer cosas rituales religiosos. De lo que están hablando la Biblia, de mí. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no es una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
El versículo 11 dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos, dice Jesús a Nicodemo, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y esta palabra es muy importante, mi hermano, y aquí donde tú estás, quiero que me escuches. Lo que está diciendo Nicodemo es como si él le dijera: tú estás viniendo por los milagros, pero tú no estás escuchando realmente mi mensaje. Ustedes no están recibiendo de lo que nosotros estamos predicando. Ustedes no han entendido el evangelio, ustedes no han entendido que porque la razón por la que yo vine es porque ustedes van en camino al infierno y yo soy el camino al Padre. La predicación de Juan el Bautista era arrepentimiento por una vida que no había nacido de nuevo. Y este mismo mensaje es el mensaje de Dios para ti hoy. Tú puedes estar aquí haciendo una buena actitud, pero si tú con tus oídos haces como si nada pasara, tú no estás recibiendo la predicación de Dios para tu vida hoy. Ya sea que hayas nacido de nuevo o no, Dios tiene un propósito, y es que tú entiendas el valor que hay de tener una nueva vida en Cristo. Que no seamos como los fariseos, escuchando cosas buenas de Dios, pero sin recibir el privilegio que hay en ser una nueva raza en Cristo. El versículo 12 dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Me encanta esa frase de Jesús, porque Jesús está diciendo: nacer de nuevo solo es el inicio. Las cosas hermosas y grandiosas que vienen para una persona que nace de nuevo son cosas que ustedes ni siquiera podrán imaginar. Cuando Jesús regrese, Él va a tomar a su pueblo, aquel nacido de nuevo, esa raza, ese ejército, esa población que Él ha creado para sí, y van a pasar cosas que nosotros, si nos las cuentan ahora, no vamos a poder creer. Y por eso Jesús dice: ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Esas son las cosas que el reino de Dios está haciendo ahora aquí. ¿Cuál es el plan de Dios ahora? Él va a establecer su reino, pero el reino está conformado por personas. Lo primero que Él está buscando es una nueva raza, salvando gente, naciendo de nuevo. Y eso es lo terrenal, lo que está pasando ahora. Pero eso tiene un propósito, y esos son los insumos de su reino venidero. Lo más glorioso, versículo 13: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando la palabra de Dios dice el Hijo del Hombre, es ese Hijo de Dios que también es Hijo de hombre, que es Jesús. Y entonces, en todo esto y en toda esa evaluación, nuestra única respuesta está en Cristo. Ya Jesús explicó cómo Dios hace que una persona nazca de nuevo. Pero aquí empieza a dar la pista importante, y es que Juan 1:18 nos cuenta: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros necesitamos conocer al único que puede producir el nuevo nacimiento. Y es por eso que el imperativo final para ustedes hoy, lo que ustedes deben de hacer para garantizar fortalecer ese nuevo nacimiento o nacer de nuevo, es mirar a Cristo y disfrutar de cómo Él produce en ti la vida eterna. Mira a Cristo y disfruta de cómo Él produce en ti la vida eterna. Versículo 14, otra vez Jesús usa en una ilustración que solamente Nicodemo, como maestro de la ley, puede entender. Dice el versículo 14: y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Entonces, ¿cuál es la esperanza y hacia dónde nosotros tenemos que proyectarnos para asegurarnos nacer de nuevo? En ver a aquel que fue levantado. ¿Por qué Jesús usa este ejemplo? En Números 21 está la historia. Estaba Moisés con el pueblo de Dios en medio del desierto. Números 21, 4 y 5. A partir del 5 dice: el pueblo habló contra Dios y Moisés. Estaba el pueblo murmurando: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Detestamos este alimento tan miserable. Dios les estaba dando maná del cielo. ¿Qué muestra esto?
un corazón que no podía entender. Dios estaba mandando comida del cielo, había abierto el mar, había sometido el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, que era el imperio de Egipto. Hubieron milagros, plagas sobrenaturales. Todos murieron, el mar se cerró, acabó con el ejército de los egipcios, y este pueblo ahora estaba en medio del desierto diciendo: detestamos esto. El Señor envió entonces serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Es la misma historia, mis hermanos, una y otra vez. Un pueblo que necesita reconocer su incapacidad de agradar a Dios y arrepentirse y entender que ha pecado contra Dios. Lo peor de no nacer de nuevo es que aún consciente o inconscientemente, así estés haciendo cosas buenas, si tú no has nacido de nuevo, toda tu vida es una ofensa contra Dios. Y entonces el pueblo reconoce que en lugar de estar agradecidos por el trabajo, estar agradecidos por las personas, por la familia, nos mantenemos quejando. Y entonces así era el pueblo de Dios. Israel tuvo que recibir esta plaga de serpientes, y arrepentidos por lo que estaba pasando, vinieron a Dios, vinieron a Moisés diciéndole: intercede por nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el versículo 8, el capítulo 21 de Números dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, o sea, de la misma clase de esas otras serpientes que les han mordido, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo aquel que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esto era un ejemplo de lo que Dios iba a hacer con Cristo. Así que como nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos damos cuenta que somos incapaces como Nicodemo, que tal vez nuestra religión nos ha llevado cautivos durante mucho tiempo de un Dios que no puede actuar en nuestra vida, pero cuando vemos a Cristo crucificado, nos damos cuenta que Él es una serpiente como nosotros, que transformó el veneno del pecado que había por nuestras venas en un sacrificio hermoso para el Padre. Entonces el humano, el Dios que se hizo hombre, reemplaza nuestra humanidad caída, y por fe nosotros creemos que el que murió en la cruz fue un hombre que me reemplazó. Entonces mi corazón de piedra ha sido muerto en la cruz, y se cumple la profecía de Ezequiel, y es que Dios nos salva por amor a Él mismo. Ezequiel 36, 23, 27 dice: vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Ustedes, las naciones, sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a vista de ellas, porque las tomaré entre las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré por su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos los ídolos los limpiaré. Esta profecía estaba hablando de que la sangre de Cristo es el agua con la que tú y yo vamos a ser limpiados, pero necesitamos entender que somos incapaces, pero el que fue capaz murió en la cruz para limpiarnos. Cuando yo reconozco mi incapacidad y mi ofensa ante el santo Dios, y reconozco que yo he sido parte de esa humanidad que ha ofendido a Dios aún con todos sus buenos planes, entonces se cumple la profecía de ese pueblo que entiende que solamente Dios puede darle un nuevo corazón. Y así como dice Ezequiel: además les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré de ustedes un espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios empieza a prometer por amor a sí mismo y su obra que Él va a bendecir al pueblo que Él lave, y le va a bendecir y le va a prosperar. Y Dios está haciendo eso en medio de nosotros. Hoy Él está trayendo conciencia de pecado entre ustedes. Él está mostrando su santo nombre hoy.
ese sentimiento que en este momento tienes de no estar conforme a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que te está mostrando, debes nacer de nuevo o debes fortalecer esa nueva vida. Entonces, ¿qué hacemos? Primera de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nuestro diagnóstico era que nuestros deseos y nuestra voluntad muerta siempre creían que eran capaces de hacer algo bueno, pero Jesús a través de su obra nos ha dado una nueva vida, pero no es una vida en nuestras fuerzas, sino una vida que vive y permanece. Ahora nuestra vida por gracia es reconocer que la vida de Cristo está actuando, su corazón está vivo, Él permanece en aquellos que han visto la cruz como el fin de su muerte. La muerte de Cristo fue el fin de nuestra muerte. El que ve la cruz como la obra de intercambio verá romper la catedral infernal de la religiosidad en su vida. Cuando vemos a Cristo como nuestra única esperanza y esa obra de Cristo en la cruz como el intercambio por nosotros que no podíamos ser agradables delante de Dios, entonces necesitamos reconocer nuestra incapacidad y se rompe la catedral infernal de la religiosidad. No podemos por nuestra cuenta. El que ve a Cristo que murió por su incapacidad de ser diligente, entonces la cruz será una respuesta para abrazar la diligencia en su vida. El perezoso será valiente para hacer su agenda. Cuando sientes que tu sexualidad está en descontrol, cada vez que veas a Cristo morir en santidad por amor al Padre, entonces tú entenderás que ese mismo Cristo vive en ti para vivir en santidad sexual y te guardarás. Al sentirte solo, la pasión de Cristo por venir a buscarte, dejando su trono, hará que tu fe se ponga en Él y te darás cuenta que nunca estuviste solo, porque Él sí entregó a su Hijo y se encarnó de esa manera. Tú sabrás que Él también estará contigo cuando te sientas solo. Si te sientes un perdedor, verás a Cristo denigrado entre la gente, escupido, pero exaltado al resucitar como un campeón. Y pondrás la fe y te aferrarás a su victoria como tu victoria, y ya no se sentirás más como un perdedor. Si estás lleno de vicios, verás a Cristo lleno del Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, aún costándole su vida. Y cueste lo que cueste, abandonarás y caminarás limpio, porque Cristo caminó limpio, y ese Cristo en que has puesto tu confianza vive en ti, y por fe puedes ser libre de tus vicios. Si te sientes pobre, verás al Rey de Reyes despojarse de su gloria para hacerte rico con una corona de espinas. Entonces, al mirar la cruz, sabrás que tienes todo allí, viendo al Rey reemplazando su corona gloriosa por una corona de humillación. Y si has creído que Cristo murió por tus ofensas al Padre, entonces ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? La conclusión de la preciosa obra de nacer de nuevo, la preciosa obra de regeneración, es que ahora la vida de Cristo es tu vida por gracia. No necesitas hacer nada. Pon tu confianza en el Cristo crucificado por ti. Es tiempo de caminar confiando en Él como la única esperanza, la única salida, la única compañía, la única satisfacción, el único placer, gracias a su obra. Él nos ha llamado para transformarnos a la imagen de aquel que nos llamó para su gloria. Una nueva raza ha sido creada en Cristo, una vida nueva. Jesús es nuestro sustituto. Así que como conclusión, una nueva raza no puede ser solo religiosa. ¿Se imaginan más personas conformadas a la imagen de Jesús, los discípulos, donde llegaban, trastornaban su entorno para bien, porque eran una nueva raza celestial caminando sobre este mundo caído? Es hermoso, ayudaban a la gente veía el reino a través de sus manos. No puede ser religiosidad. Solo la nueva raza verá el reino de Dios. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, si no has nacido de nuevo, nada de esto tendrá sentido. Cuando ves el reino de Dios hay pasión, hay deseo. Mira a Cristo y disfruta de la vida eterna. Enfócate en mirar a Cristo, esa es tu tarea, porque Dios es el que produce la limpieza de los ídolos y el cambio de corazón. Enfócate tú en mirar a Cristo,
a aquel que te ha limpiado. Así que como el pueblo de Dios en el desierto, debes reconocer hoy que hay un veneno en tu vida que te está matando y que tal vez te ha hecho permanecer en una muerte espiritual. Hoy clama a Dios por el único antídoto para el pecado que mora en ti. Es la obra de Cristo. La muerte de Cristo es el antídoto para tu muerte espiritual o tu vida espiritual en cuidados intensivos. Tal vez has nacido de nuevo, pero estás en cuidados intensivos como un bebé en una incubadora. Y necesitas hoy recordar que Cristo ha reemplazado nuestra humanidad para poder buscar en Él nuestras respuestas. Debes ser por fe una nueva raza de humanos que viven para vindicar el santo nombre de Dios donde quiera que estás. Disfruta de tu nuevo diagnóstico en Cristo por gracia. Eres salvado y Dios te ve como su pueblo amado, como sus hijos amados. Mira su muerte y su resurrección en su palabra constantemente. Ve a la palabra de Dios para conocer cómo funciona este intercambio que Dios ha hecho a través de Cristo. Descubre más cómo su muerte da vida en medio de tu pecado, cómo su vida te da vida poderosa para hacer su voluntad. No es cualquier vida. La gracia de Dios te ha salvado y por gracia hemos sido perdonados, pero esa misma gracia debe impulsarte poderosamente para hacer lo que Dios quiere que hagas. El Evangelio no es solamente cómo encontramos consuelo en Dios. El Evangelio es poder de Dios para transformar. Así que si hay algo que no está bien en tu vida y solamente estás encontrando consuelo, es tiempo de entender que la gracia te transforma a la obra de Cristo. Y sobre todo, si te ha dado vida por gracia, es para predicar vida a los hombres que están en las tinieblas. Un mundo muerto sin Cristo debe conmoverte. Tu familia muerta sin Cristo debe conmoverte. No importa cuánto tiempo hayan ido a la iglesia, debe conmoverte su muerte espiritual en decadencia y en condenación. Un mundo muerto sin Cristo debe mover tu corazón. Predica el reino de Cristo en las tinieblas de la muerte de los que te rodean, para pasar más personas al reino de su Hijo amado. Por gracia. Si la gente es salva por ver a Cristo crucificado, necesitamos predicar a Cristo crucificado. Necesitamos predicar que Él ha muerto por la muerte espiritual. Él ha muerto para que tú vivas. Y este es el lugar en donde tú recuerdas eso para predicarlo a otros. ¿Has nacido de nuevo? ¿Es una realidad tangible en tu vida? Oremos. Gracias, Dios. Gracias, hermoso Padre, por tu perfecta obra, Dios. Te ruego que nos muestres a Cristo. Señor, qué hermoso es saber que aunque somos incapaces, tú decidiste venir aquí a morir por nosotros. Y solo una cosa te pido, Dios. Sé que tu palabra no vuelve vacía. Para algunos estas palabras serán un olor de vida, para otros serán un olor de muerte. Pero yo te quiero rogar, Dios, que aquí entre nosotros hayan personas conscientes de la importancia de experimentar una nueva vida en ti. Señor, yo te quiero orar por las personas que nunca han experimentado una nueva vida en ti. Espíritu Santo, trae conciencia de pecado, de justicia, de juicio para ellos. Ellos puedan reconocer su incapacidad. No importa cuántas veces hayan ido a la iglesia y cuánto tiempo hayan dicho que creen en ti, Señor, si ellos no tienen características de nacidos de nuevo, que hoy sea el día en donde ellos clamen por salvación a través de Cristo en la cruz. Que hoy salgan preocupados, pero también esperanzados por saber que Dios ha enviado a su Hijo para salvarles, y que ellos abracen en Cristo la gracia y el amor que tuviste por aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, dales esperanza y que puedan entender que solo en Cristo hay salvación. Pero también te oro, Dios, por aquellos que han nacido de nuevo, Señor, para que hoy se gocen y se alegren, al igual que los que han sido llamados a arrepentimiento hoy por primera vez, que ellos se gocen al saber que tú has sido fiel para buscarles, afirmarles, pero que ellos entiendan que la misma gracia con la que tú les has salvado es la misma gracia que les capacitará para ser cada vez más maduros
en una relación que realmente es gobernada por ti, Señor. Afírmales, Señor. Haz un ejército de salvación entre nosotros, que no importa si somos pocos, que seamos pocos, pero que seamos tu pueblo y que seamos ese pueblo que vindique ese nombre que ha sido burlado en esta ciudad, no como los únicos, sino como parte de ese proceso y ese plan hermoso que tú has hecho con tu pueblo, y que cuando tú regreses, Señor, podamos decir: Señor, ahí estábamos, adorándote y reconociendo que tú eres el Señor. Señor, que a ti sea toda la gloria por tu obra y por la manera en la que has creado una nueva raza para tu gloria, Señor. Y gracias por amarnos, y gracias por tu Espíritu Santo, porque no estamos solos, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Señor, gracias por tu obra. Gracias por morir por nosotros.